Quiero agradecer al Instituto Alejandro Caranco y a su director por la invitación. Y voy a empezar. Óptica melancolía. En esta conferencia deseo explorar el campo de los sentidos en la obra literaria y visual de José María Eguren y analizar en algún detalle su entendimiento de la visión y de la visualidad, es decir, discutir el papel que juega en la formación de su poética, tanto su concepción de la biomecánica óptica como las maneras en que la cultura de su época determina el ver, el interpretar y el dar forma a lo visto. Quiero detenerme sobre todo en conceptos claves como la fantasía y en particular la melancolía, que Eguren entre 1930 y 1931, en los ensayos recogidos luego bajo el título Motivos, explica como proceso de aprehensión e ideación íntimamente ligados a la dinámica del fenómeno óptico y la tecnología, y no como fenómenos psíquicos decadentistas e inseculares. Entre los poemas de Eguren publicados en 1909 se encuentra una serie de textos que despliegan escenarios bullentes cargados de múltiples personajes y eventos. Están Marcha fúnebre de una marioneta, Las bodas vienesas, Marcha noble y Sinala blanca. En ellos se despliega una imaginería sensorial de fuente europea en donde priman tanto lo visual como lo sonoro. En esta presentación voy a referirme muy poco al sonido, para poner énfasis en lo presentado virtual y físicamente a los ojos. Eguren despliega una visualidad pictórica afín a las imágenes de evocación pasadista producidas en acuarelas de Gustave Doré, como Sueño de una noche de verano de 1870, Las hadas del 73, hechas a partir de textos de William Shakespeare, o como El Festival de las Hadas del 74 y El País de las Hadas del 81, producidas para ilustrar los cuentos de hadas de Charles Perrault. Esta visualidad también se halla en pinturas como La disputa entre Oberon y Titania del 49 de Joseph Noel Hatton, o Titania y Fondón entre 48 y 51 de Edwin Landseer, también hechas a partir de Shakespeare. El tipo de trabajos que más abundan, sin embargo, no son óleos ni acuarelas originales, sino grabados y litografías de diverso tipo, como estos de 1862 de Amédée Parent, disculpen mi francés, o estos de 1920 de Warwick Cole, coetáneo de Eguren. Cito Eguren: para conocer los avances europeos, escribe el poeta en 1931, necesitamos el impreso, que la mayoría de las veces nos dice lo que se ha vivido en Europa o ha gravitado en el ambiente. Hay que pensar que las imágenes que veía Eguren no eran las originales, no veía cuadros al óleo porque no estaban al alcance. Todo dependía de libros y revistas, o reproducciones que también aparecían en libros y revistas o sueltos como parte de libros y revistas. Cuadros de Eguren como Juventud, Vejez y Sueño muestran una visualidad popular moderna afín a la ilustración comercial decorativa miniaturizada, estoy con el jet lag, todavía disculpen, a la estética fito y zooforma del Art Nouveau y a la narrativa de historiados neogóticos. En 1931 Eguren también hace referencia tanto a las pasadistas láminas de los cuentos, dice él, ilustradas por artistas modernos, como a lo que llama, cito, una armonía de fealdades que hace belleza, es decir, cito, pagodas historiadas, relieves locos, sillerías, figurerías taraseadas que se hallan en las miniaturas del pasado medieval de artistas como Salvador Dalí o como Jean Fouquet. La ilustración comercial moderna miniaturizada, siento que va saliendo bueno. La ilustración comercial moderna miniaturizada ocupa el mismo lugar especial que tiene la infancia, y ambas están asociadas como fuente primordial de melancolía. Cito: en ese tiempo de gracia, escribe en 1930, miraba las viñetas preciosas de la fosforera, las porcelanas, y le confité. Les muestro estas imágenes que son de objetos de la época, son justamente fosforera, no sabía que existía ese tipo de fosforera,
de unas porcelanas, sobre todo los confiteros. Entonces, continúo. Miraba las viñetas preciosas de la fosforera, las porcelanas y el confitero. Veía los dibujos de las piezas de música con indecible placer. Estas no son exactamente las que él vio, pero son de esos años. Recuerdo un paisaje en rosa que me ensoñaba con suave tristeza. La imaginería Gore no es la única presente en Eguren. En el Perú de esos años también está el Art Deco. Yo no veo tanto turismo aquí, más que el Art Deco que es de los 20. No solo en estos tipos de visualidad, sin embargo, en donde Eguren elabora la melancolía con profundidad, sino en otro tipo de despliegue, tanto pictórico como fotográfico. Entre aquellos poemas publicados en 1909 está Reverie, un texto en el que no hay abundancia de acciones y figuras, sino un relato conciso y de un solo personaje. Este poema está dividido en 3 momentos y construido con un puñado de componentes físicos y algunas acciones imprecisas. Un observador masculino sueña, luego entrevé y finalmente divisa a lo lejos 2 figuras femeninas, mientras éstas descienden de una estructura arquitectónica, aparecen plasmadas en una imagen heráldica y acaban aparentemente vagando en las afueras. Este eje anecdótico mínimo no tiene, sin embargo, un mayor peso. Las acciones son desplazadas del primer plano por sus elementos perceptuales, visuales y sonoros. Visualmente, cada momento despliega un escenario distinto. En el primero aparece un templete, en el segundo una poterna, un blasón y una cisterna, por si acaso una poterna, que yo no sabía lo que era, es una puerta escondida detrás de los castillos, para escapar sin que se den cuenta. Y en el tercero, ciertos caminos y pasos entre montañas. Si por el lado verbal las acciones son sosegadas, por el visual el poema parece representar un drama de creciente intensidad y un desplazamiento progresivo acorde que se inicia en los patios de una fortificación, pasa por una puerta disimulada en un muro exterior y se pierde en los alrededores. El ángulo desde el cual se narra y, quisiera huir, se observa, es el de la evocación melancólica. Es decir, se narra una suerte de escape que es también retorno a una dimensión de lo natural de la cual se ha sido apartado. Lo que para las figuras femeninas soñadas por el narrador es un discurrir con añoranza acerca de una naturaleza arcana, es para él una reflexión de lo que pudo haber sido una vida cuyo transcurso se acerca ahora a su fin. Hay un aspecto más que es necesario subrayar. Tanto en los elementos visuales como en los auditivos, lo que se impone es lo indeterminado. El sonido de las palabras de las figuras femeninas, por ejemplo, asume un protagonismo dominante, mas lo que ellas dicen es ininteligible, como lo es la música a la que se hace referencia. Lo único que permanece claro en la memoria del espectador narrador es lo asequible a los ojos. La imagen lejana de rostros femeninos que discurren sobre la pérdida de lo que no llegó a ser. Verbal y visualmente, la melancolía es un asunto de época. El tratamiento que le da Eguren se da ya en el romanticismo, atraviesa el fin de siglo y arriba las primeras décadas del siglo XX. Numerosos escritores contemporáneos a Eguren han tratado la melancolía de manera semejante, y artistas como Gustave Doré han también configurado escenarios del tipo esbozado por Eguren. No busco ahora establecer relaciones de influencia o apropiación, sino subrayar las estructuras comunes que textos e imágenes comparten en su presentación de la melancolía como una dinámica de bajo metabolismo y mínimos agentes. Pasaré por ello a analizar estos vínculos entre, por ejemplo, el poema de Eguren, La Dama I, de 1911, y los cuadros simbolistas Isla de Muertos, de Arnold Böcklin, pintados entre 1880 y 1886. Lo voy a porque si no nos cruzamos. Gracias. Entonces, repito, La Dama I de los cuadros simbolistas Isla de Muertos de Arnold Böcklin, pintados entre 1880 y 1886. El poema de Eguren despliega un espacio en el que se presentan un lago, una góndola, plantas acuáticas y un edificio en el que se distingue una luz. Su dimensión narrativa es mínima.
La góndola transporta a una mujer que canta y recoge flores marchitas mientras navega a hora temprana en dirección a lo que se afirma es una iglesia. La narración se apoya en un número de acciones sin causalidad clara: cantar, ir, coger, partir. Prima más bien la secuencia creada por los elementos del despliegue visual: dama, niebla, lago, góndola, papiros e iglesia. Visualmente, así como ocurre auditivamente con las palabras de las figuras femeninas del poema anterior, este escenario es impreciso por diversas razones. Su paleta cromática es limitada. Hay niebla que cubre el lago. El desplazamiento es vagaroso y apenas se atisba en segundo plano una construcción borrosa. La inminencia creada por la dirección y metas señaladas por la nave no son determinantes. La atención de quien lee o especta debe seguir más bien una cadena de planos visuales señalados por sendos objetos. Como en el caso anterior, aquello que debe enfocarse está marcado por la imprecisión y la ambigüedad. Resaltan así la niebla, lo vago y lo borroso. La pintura de Böcklin hace uso de estrategias visuales semejantes. El que predominen en sus cuadros objetos identificables, por ejemplo, por sobre las áreas imprecisas, es algo discutible. La importancia que da Böcklin a lo ambiguo se refleja en las varias versiones de este cuadro. Y en otros trabajos de imaginería similar. Más, en conjunto, los elementos de la Dama Ivy se pueden encontrar en pinturas como estas de John William Waterhouse, John Atkinson Grimshaw, en Doré o en el Eguren de Toques de Ánimas. En el arte moderno, Eguren reconoce esta economía de medios en la producción de lo que llama soledad profunda, llevada a cabo por el suizo Adolf Appia en sus escenografías de espacios y profundidades imprecisas. Poéticamente, un despliegue visual de elementos mínimos similar al de Eguren se halla en el trabajo de poetas finiseculares hispanoamericanos como el cubano Julián del Casal. En su poema Una maja, en 1892, del Casal presenta 4 pares de objetos identificables cuya secuencia guía la mirada de arriba a abajo: pelo peineta, dedos castañeta, pañolón talle y chapines traje. A partir de ellos proyecta un espacio escénico. Su equivalente visual no está en los cuadros de Goya, sino en las ilustraciones y fotograbados de la época y en sus versiones pictóricas. Estas imágenes de la revista Peruana Mundial son de los años 20. Lo que pudiera haber sido la imagen de una representación bidimensional, un afiche, una fotografía o una pintura, se hace tridimensional merced a elementos tanto sonoros, golpes de copas y tacones, como olfativos, el aroma del perfume, en tanto que estos implican dispersión en el espacio. Esta pintura es obra de un coetáneo de Eguren, es del 74. Diferenciándose de lo que hace del Casal y más en la línea de Böcklin, Eguren se propone no solo llamar visualmente la atención sobre elementos concretos e identificables, sino sobre aquellos cuya posición específica y contorno se presentan indefinidos. Puede decirse que en la práctica, Eguren está llamando la atención no sobre objetos o áreas en el espacio, sino sobre 2 maneras distintas de ver, producto de la biomecánica de la visión. En terminología técnica, Eguren llamaría la atención sobre aquello que en su libro Reading Pictures, Viewing Texts, de 1991, Claude Gandelman nomina visiones óptica y áptica. Esta imagen puede que ayude a percibir estas nociones. Podemos ver formas, líneas, pero también profundidad. La óptica, la visión óptica, implica lo que llama el escaneo de objetos de acuerdo a sus contornos, mientras que la áptica, término griego que significa capaz de tocar, se enfoca en los superestratos y enfatiza el valor de las superficies de los objetos. En otras palabras, miramos formas y buscamos profundidad. El ojo óptico, explica Gandelman,
meramente roza el exterior de las cosas. El ojo áptico o táctil penetra en profundidad y encuentra placer en texturas y vetas. Haciendo referencia a un modelo de visión elaborado por George Berkeley en el siglo XVIII, Gandelman agrega: la ubicación de los objetos en el mundo y su identificación, lo que actualmente es llamado reconocimiento de patrones, lo dice en inglés pattern recognition, ahora está muy de boga en el software de reconocimiento de caras, y más aún todavía la evaluación de la distancia entre el ojo observante y los puntos en la superficie de aquellos objetos en los que se enfocan, son operaciones sinestésicas, es decir, operaciones que mezclan los sentidos, la visión y el tacto en este caso. En otras palabras, una de estas visiones es más a los ojos y la otra al tacto, que es la que determina la distancia. Lo puramente óptico, sin la sinestesia, es solo capaz de aprender puntos en una superficie llana. Las apariencias visuales son todas ellas planas, escribió Berkeley. Es únicamente mediante la transferencia del sentido del tacto al ojo que uno es capaz de ubicar e identificar las cosas y de evaluar la posición que uno guarda en relación a aquellas. Lo que Gandelman discute en esta cita es un modelo de visión en el que la fobia, y les voy a mostrar acá rápidamente, se supone que nuestra retina, nuestra retina tiene un área muy pequeña, que es la que ve en detalle. Está formada, esta fobia, por ciertos conos específicos. Fuera de esta, casi toda la retina son unas varillas que solamente ven borrosamente. Si intentamos mirar a cualquier punto, van a ver que lo que se ve claro es muy pequeño, el resto es borroso. Eso implica que nuestra visión es imposible para nuestra visión ver mucho al mismo tiempo. En realidad nuestra visión es lineal, va de un punto a otro muy rápidamente. Entonces, lo que Gandelman discute en esta cita es un modelo de visión en el que la fobia inspecciona el detalle de los elementos capturados dentro de nuestro campo de visión, mientras que las células especializadas que rodean la fobia llevan a cabo una desenfocada percepción de formas. En otras palabras, una ubica puntos en el espacio y las otras proyectan profundidad en relación a la posición de quien observa. Acá tiene una foto que trata más o menos de reproducir la manera en que vemos. Gandelman va incluso más allá en su entendimiento de este modelo, atribuyéndole a la visión óptica un tipo de apercepción metafórica, en la medida en que salta de un punto al otro de las superficies buscando patrones, y a la visión áptica una apercepción metonímica, en tanto esta conjetura totalidades a partir de la presentación de sus partes. Asumimos que si vemos un ser humano, este ser humano tiene profundidad, es sólido y no solamente la superficie que vemos. Ambos tipos de visión interactúan en la serie de movimientos. Nuestra visión hace esto, de acuerdo a este modelo y las pruebas que se han hecho, que llevan a cabo los ojos en la mirada binocular. Estos no aprenden simultáneamente, sino que más bien escanean imágenes. Explicada técnicamente, la biomecánica de la visión humana consiste en un proceso de rápida dinámica mediante el cual se precisan áreas cargadas de información, en las que se enfoca la fobia, mientras se desplaza con rapidísimos movimientos en zigzag llamados sácadas. El objetivo de estas operaciones parece ser un proceso sensorial cognitivo que Ernest Gombrich, que ha sido ya citado, ha explicado como la, cito, anticipación tentativa de ambientes y la evaluación de situaciones en proceso. Todo esto querría decir que los seres humanos reaccionamos de acuerdo a predicciones e hipótesis sensoriales relacionadas a y acerca de lo que parecen ser objetos en el espacio. Vemos algo y empezamos a asumir que algo es, y el resto de movimientos de los ojos y nuestros movimientos y los movimientos de los objetos van confirmando que así es, pero dejamos por asumido que esa pared que está acá es plana y es real y no vamos a tocarla específicamente, no ponemos toda la luz, si está oscuro asumimos que las cortinas siguen ahí, no que hay un vacío. No podemos confirmar todo lo que vemos. Llevamos a cabo este tipo de procesos, explica Gombrich, debido a una tendencia a la prognosis,
natural a nuestra percepción. En un ensayo de 1989, titulado Trayectorias de escaneo en la pintura de José María Velasco, una aproximación semiótica, Gandelman ha aplicado estos principios al estudio de lo que llama las estéticas de recepción y producción en el arte de finales del siglo XIX. Gandelman discute allí tanto las maneras en las que el público mexicano observaba, podría decirse hasta que leía, las pinturas de Velasco, como también lo que considera ser la pragmática de este artista. Los espectadores del siglo XIX, acuye Gandelman, tal como lo hacemos nosotros, veían el mundo ubicando puntos y asumiendo la medida de volúmenes y distancias, vinculando tales puntos. Así parece probarlo los experimentos llevados a cabo por Alfred Jarbus en su estudio de 1967, Movimientos oculares y visión, valiéndose de reproducciones del cuadro de Ilya Repin, no sé si se pronuncia así en ruso, Un visitante inesperado, pintado en la década de 1880. Jarbus sigue y registra los movimientos oculares de un número de individuos para probar cómo actúa aquel modelo de visión. Repin, por si acaso, es también autor de imágenes simbolistas, como la que podemos observar aquí. Los experimentos mostraron patrones visuales consistentes en los observadores, tanto cuando miraban la imagen con libertad como cuando se les había pedido cumplir con tareas específicas basadas en su observación. Para Gandelman, la pragmática de un pintor finisecular como Velasco consistiría entonces en lo que, cito, su manipulación intencional de un espectador de su tiempo, a través de la construcción compositiva de, afirma Gandelman, cito, una trayectoria o patrón dejado allí para que nosotros escaneemos el objeto de un modo específico. Unas líneas más abajo agrega: hay pautas precisas, o más bien, nuestra terminología, trayectorias de escaneo, inscritas en todos los paisajes de Velasco. Su hipótesis es que los contemporáneos de Velasco probablemente leían sus pinturas siguiendo aquellas trayectorias de escaneo integradas intencionalmente. Velasco parece determinar tales trayectorias pintando ciertas áreas en detalle, atrayendo así una detención foveal, mientras deja a su alrededor áreas borrosas que no siguen la perspectiva consistentemente. Aquí he tratado de identificar algunos puntos muy claros, mientras que el resto son borrosos. Aplicando estas ideas al trabajo de Buren, puede arguirse que en sus poemas existe un fenómeno visual semejante. Él no llama la atención sobre las visiones ópticas y ápticas. Perdón, él no solo llama la atención sobre las visiones óptica y áptica, también integra la dirección a seguir por los movimientos sacádicos del lector o lectora. El limitado número de elementos identificables permite trazar con bastante claridad trayectorias de escaneo. Más, lo que hacen las estrategias visuales de Buren, además de la identificación de objetos y el reconocimiento de contornos, se ve claro, enfatizando lo borroso y táctil en pos de sugerir profundidad y misterio. En la visión hay un área de profundidad y misterio que nosotros eliminamos muy rápido con la propia experiencia y continuar bien. No nos enfocamos en ella, sino en la fobia, queremos ver claro. Buren parece concentrarse en la otra zona. Estas estrategias visuales muestran un nivel de conciencia que tiene Buren acerca de los fenómenos ópticos y del rol que juega en su propia poética. Esto se muestra en un texto de marzo de 1931 en el que Buren define pintura y poesía como exteriorizaciones de lo que llama la fantasía de la mente, y explica como un impulso que produce, cito, formas intangibles, y que en principio es sensorial. Como toda emoción estética, escribe, la fantasía es imprecisa, es un anhelo involuntario, como toda expansión anímica, es un vagar a un mundo de quimeras donde bullen arquetipos ignotos. La explicación que da Buren de la poesía como exteriorización de la fantasía parece apoyarse en un ejercicio primordial de la visión periférica, en una visualidad que ve, interpreta y configura a partir de lo áptico. Tres conceptos claves pasan por translación de la fantasía a la poesía: la sensorialidad, la imprecisión y lo que él llama el anhelo expansivo. En otras palabras,
Eguren parece entender por fantasía un proceso de creación parcial. Él lo llama así porque dice que no es posible la creación pura. Se crea a partir de lo ya conocido. Que desde lo ya conocido produce formas intangibles a partir de los sentidos fijados en su percepción de lo impreciso. Esta manera de entender la fantasía a partir de lo sensorial áptico y particularmente desde la visión se acerca a lo que se ha venido a llamar lo fantástico. En el cuento El retrato oval, muchos de ustedes deben conocer, The Oval Portrait, del estadounidense Edgar Allan Poe, publicado en 1842, un viajero herido busca refugio. Caída la noche, en un castillo abandonado, encuentra en su interior numerosos tapices, trofeos y pinturas. Entre estas, el retrato de una joven dama. Acoto aquí que Eguren pintó y fotografió retratos como estos, en su mayoría miniaturas. El retrato pintado en miniatura fue un género popular y codiciado a lo largo del siglo XIX, acá un ejemplar de principios de ese siglo. Según Poe, el retrato de su cuento seguía el estilo de Thomas Sully. Tienen aquí un ejemplo convencional del trabajo de Sully. Pero pienso que Poe se refiere a piezas menos convencionales, como esta. En el cuento, el cuadro atrae particularmente la atención del protagonista debido a que, iluminado de improviso por la luz de un candelabro, el retrato lo hace caer en la ilusión de encontrarse frente a lo que él llama una absoluta posibilidad de vida, en inglés, an absolute life likeness of expression. Además de ser una pintura realista, el que se trate de un retrato oval indica que debería ser más bien uno de estos, que se vale de más de un recurso ilusionista. Fíjense que los pinceles salen del marco, parece que estuvieron fuera del cuadro. Regresemos sin embargo al cuadro de Sully. La ilusión del personaje de Poe no dura más que un instante. Cito: le di un vistazo apresuradamente y cerré los ojos. El fenómeno, en primer lugar, es sensorial. Ópticamente, lo experimentado por el personaje sería, primero, la identificación del contorno de una figura humana y de sus atributos. Reconoce que es una figura humana y no otro tipo de ser. Y segundo, la percepción de su volumen, y esto es lo que le da la sensación de vida, de profundidad y con ello de corporalidad. Para hacer una prognosis de esto último, solo es necesario un rápido escaneo de un número mínimo de elementos, es decir, uno puede identificar una forma humana en microsegundos, fragmentos de segundo, con solamente reconocer un número mínimo de elementos. Recordemos que el movimiento sacádico no se puede percibir, es rapidísimo. Más que la dependencia en una visión primariamente foveal, de verlo claro, lo que ha predominado es la visión periférica, cuya imprecisión permite la ambigüedad. Lo que la mente del narrador ha llevado a cabo, diría Gombrich, es, entre comillas, le cito, anticipar tentativamente. En otras palabras, pronosticar el encuentro con un ser humano vivo, acceder a la ilusión sin necesidad de confirmar cada encuentro físico. En otras palabras, suspender voluntariamente la incredulidad. Lo que Eguren diría es que se ha seguido un anhelo expansivo. Si bien puede decirse que esto sucede en cada acto de visión, Poe opta por subrayar la duda que surge del carácter incompleto de la imperceptible trayectoria sacádica. Eguren, por otra parte, propone mantener una trayectoria sacádica dentro de visiones periféricas. En el mundo físico, a una primera mirada con ambos ojos le siguen otras, y todas vienen acompañadas de desplazamiento de diferente tipo. Nos movemos, vemos que no es una imagen plana, lo que permite confirmar cadenas de percepciones hipotéticas. Esto es lo que hace a continuación el narrador de Poe. Sí. Cerrar los ojos fue un movimiento impulsivo para ganar tiempo y recapacitar, para estar seguro de que mi visión no me había engañado, para calmar y preparar mi espíritu a una contemplación más fría y más serena, dice el narrador de Poe, dispuesto a confirmar o descartar su hipótesis. Cito: al cabo de algunos momentos miré de nuevo el lienzo fijamente. Y ahí se dio cuenta que lo cuadra. La fantasía, tal como la entiende Eguren, no parece ser un proceso que busque eliminar la hipótesis,
sino más bien uno inclinado hacia lo áptico, hacia una expansión continua de la hipótesis. El objetivo no está en fijarse en lo que se ve, sino en el cómo se ve. Si, según el modelo que he descrito, nuestra visión funciona ubicando áreas cargadas de información y proyectando profundidad mientras se desplaza entre área y área, la fantasía sensorial de Buren busca poner atención en la percepción de profundidad que rodea cada área y proyecta su trayectoria potencial hasta el infinito, es decir, de área de profundidad a área de profundidad en lugar de los puntos más claros. Esto explicaría por qué en los poemas comentados no predomina la causalidad de una narración lineal, sino la promesa en un trayecto marcado por la contigüidad. Se pasa de lo que está más cerca, de lo que está cerca a otra cosa cerca. Este tipo de proyección visual en el espacio, en otras palabras, no hay una anécdota importante que contar. Este tipo de proyección visual en el espacio, o de proyección de espacio, a través de la percepción visual imprecisa, de una evaluación jamás culminada de la distancia, de una hipótesis no confirmada que es fuente de otras hipótesis no confirmadas, parece ser lo que Buren llama también anhelo expansivo, dilatación fantástica o idea extensiva. Su modelo más evidente parece encontrarse en la visión del paisaje y en la obra de ciertos artistas. Limbourg de Chantilly y Jean Fouquet, dice él, pintaron sus caseríos de fondo, y estoy apuntando el área del paisaje que es más borrosa por ser más distante, y además se supone que se puede pasar de aquí, buscar este punto, y en teoría no terminar nunca. Hans Memling, sus torreones distantes abandonados, en los tiempos modernos, dice Buren, Doré y Noville han cultivado el paisaje con original factura en su arte histórico. En el siguiente pasaje de motivos, Buren presenta visualmente la fantasía como una mirada cuya trayectoria sacádica atraviesa distancias que se pierden en el horizonte hasta encontrarse con las profundidades del espejo de unos ojos que, en lugar de ofrecer un punto de llegada, devuelven la mirada, ofreciendo una trayectoria especular que potencialmente no tiene cuándo terminar. Me acerco con este cuadro, es increíble el detalle con que pinta este artista. Cito a Buren: una facultad debe poseer la facultad de demostrarse, la fantasía por medio de la fantasía. Yo vi un mirado de ágil dibujo en estado en la altura. De allí se percibían otras torres, las ciudades violetas del horizonte y las ventanas de la tarde. Tras los vidrios de oro se asomaba el fantasma azul. La dama blanca de ojos verdes tendía la mirada a la ciudad de los sueños. Era la fantasía melancólica, el misterio distante. La fantasía es siempre melancólica, porque no es una realización sino un trasunto del objeto humano. En lugar de iniciarse en un punto claro, Buren parte de la imprecisión de lo distante. Voy a regresar a esto. Su interés está en el pronóstico al que hace referencia Gombrich, en lo mental, que es incapaz de imaginar algo sin partir de lo ya conocido, y que, sin embargo, podría mantener el hechizo del retrato oval como condición permanente e intrínseca a todos los sentidos, es decir, de permanecer en continua ambigüedad. Cito a Buren: toda idea nace de la extensión y se prolonga en ella, ya sea por afinidad o similitud, ya sea por inducción. Todo en la naturaleza se distiende, pues implica movimiento. La idea de un sauce contiene la flora, la de un triángulo, la geometría, la del espacio, la metafísica. La emoción del paisaje se goza cuando en el paseo percibimos borrosamente las claridades y las sombras pobladas de un mundo ferviente y extasiado. Precisa para tal fin una percepción rápida durante la marcha a medio sueño. Ver totalmente el objeto emotivo, la belleza, es perder el sentimiento y endurecernos en el análisis. Hay que ver bien. Un segundo, el que prende la pasión, el brillo que da a los ojos la tierna luz de la mañana, un átomo de amor infinito por el recuerdo.
Tal la emoción estética libre, pero no voluntaria, no es un preludio ni un final. La brújula en la percepción visual de Guren indica por excelencia la debido a nuestras limitaciones biológicas, sino porque su imprecisión debe ser buscada como objetivo de manera voluntaria. Tal efecto físico de imprecisión es una forma concreta de percibir el ideal, una presencia latente que Guren define como primer motivo, esperanza intuyente, pensamiento determinado por un sentimiento, emoción de alcance ignoto, conciencia infirme o curiosidad instintiva, que es línea elemental del anhelo. Podría decirse que se trata de un perpetuo hipotetizar producto de la renuncia voluntaria a la certidumbre de una mirada foveal, merced a la sucesión constante de un área periférica a otra. Algunos de los paisajes pintados por Eguren muestran este sentido de expansión. No es muy evidente en covachitas, pero sí en árboles y paisaje. Imágenes que están muy cercanas a ciertos de sus modelos óptico-pictóricos. Cito: un paisaje sin lejos es limitado y prisionero. Caricatura del paisaje. Raffet, con sus visiones de distancia a modo de campanarios, nos llama con voz imperceptible. Le Pen, en su París, creo que se pronuncia así, me disculpa, pinta árboles frondones de primer término, y en el fondo se desvanece la ciudad maravilla, una figurería de claridad. Escribe en 1931. La referencia podría ser a este cuadro o a este. Tal paisaje le ofrece a Guren una trayectoria de escaneo en fuga, aparentemente infinita hacia el horizonte, y un vínculo con la fantasía. Cito: la línea en fuga es un constante milagro. Otra cita: la línea recta, escribe, es una liberación, una senda al infinito. Siempre ignoraremos su punto de llegada y el significado de la forma en que se resuelve. La forma filosófica, la mística, siempre igual misterio. La trayectoria recta expansiva le ofrece también una articulación con la tecnología fotográfica. El hecho de que las cámaras usadas por Eguren hayan sido de dimensiones mínimas y un diámetro aproximado, no he visto físicamente las cámaras, pero por lo que he podido deducir e inducir, de un diámetro aproximado de 3 centímetros y un largo de 4 y 5, que nos parecen pequeñas, el volumen es pequeño, pero si pensamos que se hacían cámaras de este tipo, o se hacen ahora cámaras de este tipo, con viejas cámaras fotográficas no digitales que nosotros, la distancia que hay entre el lente y el fondo de la cámara es casi la misma. Entonces, si eliminamos todo y dejamos solamente el centro, tendríamos una cámara equivalente a la de Guren. La diferencia está en que hay un lente. En la cámara de Guren no hay lente. Y que las fotografías tomadas hayan sido reveladas en las mismas dimensiones de sus negativos, o sea, son lo que se llamarían contactos, ha colaborado a vincularlas a la juguetería y a la infancia. En el tema de la infancia, encuentro lo que me parece constituir el motivo egureniano de percepción incontaminada, y en este, el modelo de visión primordial. Es decir, no pienso en la infancia como un niño concreto, sino como un ser humano iniciándose. En 1930, Guren escribe: la infancia sueña en la cuna de los principios y cree oír la celestial sonata. Rememoro que de niño la oí en mi sueño. Su acento me pintaba paisajes en violeta y azul. En Eguren hay toda una teoría de la percepción y de la visión en particular que coincide con resultados empíricos obtenidos posteriormente por la ciencia. Tal mirada original, la del niño, partiría inevitablemente, aplicándole la explicación de Galdeman, de un organismo en formación que en ese momento es sobre todo capaz de percibir de manera periférica. Un recién nacido no ve claramente, ve como vemos fuera de la fobia. Eguren no la describe como un enfoque fobial. En esta mirada primaría lo metonímico por sobre lo metafórico, si la parte por el todo, a pesar de existir una mecánica óptica en la cual el infante traza trayectorias sacádicas, o sea,
es semejante a la de un adulto, de un punto a otro de su campo de visión. Así, el volumen y distancia de lo físicamente cercano y lejano serían siempre profundidades imprecisas. Regresemos al último paisaje mostrado. Como toda mirada, esta mirada primordial poseería más de un instante imperceptible por el movimiento sacádico, mediante el cual acumula percepciones y hace prognosis. Entre las limitaciones de desplazamiento de un joven infante, en otras palabras, un recién nacido no se mueve, al menos que uno lo mueva, confirmar hipótesis es una tarea inmediatamente imposible. En la acumulación de prognosis que esta mirada implica, yace el proceso que Buren llama creación imitativa, es decir, la composición de imágenes y significados a partir de variaciones y modificaciones de lo previamente experimentado y no necesariamente confirmado. Un observador que ha dejado la primera infancia podría acercarse a este tipo primordial de mirada si se propone mantener una trayectoria sacádica de imprecisión, tanto en la percepción del horizonte de fuga, que nos es impreciso, como en el de la miniatura, que también nos es impreciso. Es decir, de hacer un ejercicio de fantasía. En principio, esto permitiría que el paisaje que tenemos al frente sea una posible variante de este paisaje, de este otro, en el que se hipotetizan antropomorfizaciones sin confirmación. O sea, si lo vemos borroso, estos árboles convertirse en formas humanas, no tenemos dos versiones que estoy relacionando, que nunca vamos a confirmar. O sea, podemos ir y decir, no son seres humanos, o dejarlas así. Buren no veía mayor acto de creación en el principio de repetir el mundo exterior a través de la fotografía. O sea, como técnica pura, la fotografía era solamente reproducción. Más, sí consideraba el proceso de revelado un instrumento artístico, que llegó a comparar al pincel y el esfumino. Como bien ha señalado ya Emilio Adolfo Westphal y Luis Eduardo Buffalde, el poeta se acercó a la pintura pictorialista. Y aquí unos ejemplos de la que circulaba en la Lima de los años 20. La práctica fotográfica de Buren y su conocimiento tecnológico, las imágenes que están en la edición que acaba de presentarse, tienen estas fotografías a color. Yo solamente he utilizado la blanco y negro. La práctica fotográfica de Buren y su conocimiento tecnológico no se quedan en la estética de la imagen. Pueden ver acá la semejanza que hay entre fotografía publicada, este es el mundial, y las de Buren, parecen inclusive tomadas en el mismo lugar. En un cuadro como Playa de la Herradura, Buren tiene claro que la mirada es producto de un movimiento rápido y de una aprehensión que es tanto nítida como imprecisa. Buren hace uso de la fotografía para acercarse al detalle. La fotografía le ofrece una mecánica del instante en la operación obturadora. El positivo a contacto de la imagen de los sentidos, donde la profundidad de la miniatura, Buren hace referencia a este cuadro de Johannes Vermeer, y la de fotografía de pequeño formato, también se refiere a este trabajo de Paul Citron, se encuentra en la llamada cámara estenopeica. El tipo de cámara que hacía Buren es técnicamente llamada cámara estenopeica, o también se le llama cámara oscura. Tal instrumento no cuenta con lente, es decir, su capacidad de captar profundidad es infinita. Mientras menor sea la distancia entre el agujero por donde entra la luz y la superficie sensible, menor es el tiempo de exposición. Al margen de su apariencia de juguete, la cámara de Buren tiene una función óptica específica. Y para ello lo usan fotógrafos contemporáneos, justamente para captar esta distancia infinita. La diferencia es que estos fotógrafos contemporáneos amplían las imágenes. La fotografía estenopeica le permite a Buren acercarse mecánicamente tanto a la biomecánica de la percepción visual, aunque monocular, como a su concepto de idea extensiva. La acción del obturador es una detención en la trayectoria sacádica. Se hace la manifestación física del instante, tal como él lo define, emoción latente, que permanecerá latente hasta el revelado fotográfico. Recuerden que es la terminología que se usa en fotografía. O hasta que en la experiencia viva el instante, cito,
se revele a la conciencia por movimiento sucesivo. Parece que Gombrich estuviera escribiendo esto. La fotografía también le permite a Eguren aislar e intensificar la visión periférica. Y con ella podría decirse capturar la percepción primigenia del recién nacido. El problema que surge aquí es que tal mirada primigenia se pierde conforme el organismo humano se desarrolla y la mente se entrena en ver y visualizar al interior de un contexto histórico-cultural. La visualización en fantasía, esta visualización en imprecisión, es un intento de activar voluntariamente lo que se entiende por visión y visualizaciones primigenias. La primera visualización del ser humano, la primera visión del ser humano. El problema es que, si bien puede uno lograr ponerla en práctica hasta cierto punto, fantasear ópticamente como lo propone Eguren, es imposible repetirla en su estado original. Nunca vamos a ver como recién nacidos. El proceso de esta mirada imprecisa y expansiva da lugar a la fantasía. Y la fantasía permite crear recuerdos de cosas cuya aprehensión no llegó nunca a cumplirse. Si vemos borrosamente, nunca sabremos si era esto o no. El truco era esto, no saber. Activar indefinidamente reflejos de esa mirada imprecisa original podría ser algo posible. Como también sería posible llegar a un punto en que tal imitación creativa cesa, que ya no podamos. La desaparición por completo de la imprecisión óptica original, el cese de sus posibles reflejos, de sus posibles recuerdos, de sus posibles imágenes latentes y fotografías, es decir, de la potencialidad de expansiones posibles a las que nunca se accederá, produce un sentimiento de pérdida de lo nunca obtenido. Duelo que el pensamiento finisecular prefirió llamar en términos virtualmente clínicos melancolía. Y Eguren, con su propia terminología, explica visual y ópticamente en términos filosófico-tecnológicos de un siglo XX que empezaba a expandirse. Gracias.